1 de abril, 1867. Singapur se convierte en colonia de la corona británica. 1939. El generalísimo Francisco Franco anuncia el fin de la Guerra Civil Española cuando el último de los republicanos se rinde. 1955. Una guerrilla contra el Imperio Británico comienza en Chipre, con el objetivo de unificarse con Grecia. 1960. El satélite Tiros 1 transmite la primera imagen de televisión desde el espacio. 2 de abril. 1800. Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía en Viena. 1902. Electric Theater, el primer cine a tiempo completo en los Estados Unidos, se inaugura en Los Ángeles. 1930. Después de la misteriosa muerte de la emperatriz Seuditu, Haile Selassie es proclamado emperador de Etiopía. 1979. Un laboratorio soviético de armamento biológico libera accidentalmente esporas de anthrax en el aire, aniquilando a 66 personas más una cantidad desconocida de ganado. 3 de abril, 1851. Rama IV es coronado rey de Tailandia. 1885. Gottlieb Daimler obtiene una patente alemana para un motor ligero de alta velocidad y 4 tiempos, con el que crearía meses después la primera motocicleta del mundo. 1922. Joseph Stalin se convierte en el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. 1973. Martin Cooper de Motorola hace la primera llamada de teléfono celular a Joe S. Engel de Laboratorios Bell. 4 de abril. 611. El rey maya Unechan de Calakmul saquea a la ciudad-estado rival de Palenque en el sur de México. 1968. Martin Luther King Jr. es ultimado por James E. Ray en un motel en Memphis, Tennessee. 1973. Son inauguradas oficialmente las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. 1975. Microsoft se funda como una asociación entre Bill Gates y Paul Allen en Albuquerque, Nuevo México. 5 de abril, 1614. En Virginia, la nativa americana Pocahontas se casa con el colono inglés John Rolfe. 1879. Bolivia le declara la guerra a Chile y Chile le declara la guerra a Perú, comenzando la Guerra del Pacífico. 1992. Alberto Fujimori, presidente de Perú, disuelve el Congreso. 1998. En Japón se inaugura el puente Akashi Kaikyo, convirtiéndose en el puente más largo del mundo. 6 de abril, 1800. El Tratado de Constantinopla establece la República de las Islas Jónicas, el primer estado griego autónomo desde la caída del Imperio Bizantino. 1896. En Atenas se celebra la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos modernos, 1500 años después de que fueran prohibidos por el emperador romano Teodosio I. 1909. Robert Peary y Matthew Henson se convierten en los primeros humanos en llegar al Polo Norte. 1965. Se lanza Pájaro Madrugador, el primer satélite comercial de comunicaciones. 7 de abril, 451. Atila el Huno captura la ciudad de Metz en Francia, aniquilando a la mayoría de sus habitantes y arrasando con todo. 1795. La primera República Francesa adopta el kilogramo y el gramo como unidad primaria de masa. El territorio de Mississippi se organiza a partir de tierras disputadas tanto por los Estados Unidos como por el Imperio Español. 1906. El monte Vesubio hace erupción y devasta la ciudad de Nápoles. 8 de abril, 1820. Se descubre la Venus de Milo en la isla Egea de Milos. 1906. Fallece la alemana Auguste Deter, la primera persona en ser diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. 1911. El físico holandés Heike Kamerlingh Onnes descubre la superconductividad. 1959. La Organización de los Estados Americanos redacta un acuerdo para crear el Banco Interamericano de Desarrollo. 9 de abril, 1609. España y la República Holandesa firman el Tratado de Amberes para dar inicio a la tregua de los 12 años. 1682. Robert Cavelier de La Salle descubre la desembocadura del río Mississippi,
lo reclama para Francia y lo nombra Luisiana. 1860, Edward Leon Scott de Martinville realiza la grabación más antigua de una voz humana con su invento llamado fonoautógrafo. 1959, la NASA anuncia la selección de los primeros 7 astronautas de los Estados Unidos. 10 de abril, 1815, el volcán Monte Tambora de Indonesia comienza una erupción que duraría 3 meses. La erupción finalmente aniquilaría a 71,000 personas y afectaría el clima de la Tierra durante los próximos 2 años. 1864, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es proclamado emperador de México durante la intervención francesa en el país. 1919, el líder de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, es emboscado y aniquilado a tiros por fuerzas gubernamentales en el estado de Morelos. 1970, Paul McCartney anuncia que deja The Beatles por razones personales y profesionales. 11 de abril, 1909, se funda la ciudad de Tel Aviv en Israel. 1970, se lanza la misión espacial Apolo 13. 1976, se crea la computadora Apple I. 2002, más de 200,000 personas marchan en Caracas, Venezuela, para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez. 19 manifestantes son aniquilados. 12 de abril, 1937, el británico Frank Whittle prueba en tierra el primer motor a reacción diseñado para propulsar un avión. 1955, la vacuna contra la polio desarrollada por el Dr. Jonas Salk es declarada segura y eficaz. 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer humano en viajar al espacio exterior y realizar el primer vuelo orbital tripulado. 1981, se produce el primer lanzamiento de un transbordador espacial. 13 de abril, 1870, se funda el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. 1941, se firma un pacto de neutralidad entre la Unión Soviética y Japón. 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, fuerzas soviéticas y búlgaras capturan la ciudad de Viena. 1960, Estados Unidos lanza Transit 1B, el primer sistema de navegación satelital del mundo. 14 de abril, 1816, el esclavo Busa lidera una rebelión en la isla de Barbados, por lo que es recordado como el primer héroe nacional de ese país. 1849, Hungría se declara independiente de Austria. 1931, las Cortes Españolas deponen al rey Alfonso XIII y proclaman la Segunda República Española. 2003, el proyecto Genoma Humano se completa con el 99% del genoma humano secuenciado con una precisión de casi el 100%. 15 de abril, 1450, hacia el final de la Guerra de los 100 años, en la batalla de Formigny, los franceses arrasan con las fuerzas inglesas, poniendo fin a la dominación de Inglaterra en el norte de Francia. 1736, se funda el efímero Reino de Córcega. 1941, 200 bombarderos de la Luftwaffe alemana atacan la ciudad de Belfast en Irlanda, aniquilando a cerca de 1,000 personas. 2019, la Catedral de Notre Dame de París en Francia es seriamente dañada por un gran incendio. 16 de abril, 1838, el ejército francés captura la ciudad de Veracruz, dando inicio a la Guerra de los Pasteles. 1947, el estadista Bernard Baruch es el primero en aplicar el término Guerra Fría para describir la relación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 1961, Fidel Castro declara que es marxista-leninista y que Cuba va a adoptar el comunismo. 2016, el peor terremoto de Ecuador en casi 40 años deja un saldo de 676 víctimas y más de 6,000 heridos. 17 de abril, 1524, el explorador florentino al servicio de Francia, Giovanni da Verrazzano, llega a la bahía de Nueva York. 1797, el británico Ralph Abercrombie ataca San Juan de Puerto Rico, en lo que sería una de las mayores invasiones de los territorios españoles en América. 1869, Morelos se convierte en el estado número 27 de la República Mexicana. 1961, un grupo de exiliados cubanos financiados y entrenados por la CIA desembarcan en Bahía de Cochinos, Cuba, con el objetivo de derrocar a Fidel Castro. 18 de abril, 1783, en los Estados Unidos se empieza a considerar a los esclavos como el equivalente a 3/5 de personas por cuestiones de impuestos y representación
representación poblacional. 1897. Es declarada la guerra entre Grecia y el Imperio Otomano. 1906. Un terremoto e incendio masivo destruye gran parte de la ciudad de San Francisco, California. 1947. La Operación Big Bang, la mayor explosión no nuclear de la época, destruye instalaciones militares en la isla de Heligoland, en Alemania. 19 de abril, 1770. María Antonieta contrae matrimonio con Luis XVI de Francia. 1971. Sierra Leona se convierte en una república con Siak Stevens como su primer presidente. 1971. La Unión Soviética lanza la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. 1987. Los Simpson aparecen por primera vez como una serie de cortos animados en The Tracy Ullman Show. 20 de abril, 1792. Francia le declara la guerra al rey de Hungría y Bohemia, dando comienzo de esta manera a las guerras de coalición en Europa. 1862. Louis Pasteur y Claude Bernard completan su experimento para refutar la equivocada teoría de la generación espontánea. 1902. Pierre y Marie Curie refinan el cloruro de radio. 1999. Eric Harris y Dylan Klebold aniquilan a 13 personas y hieren a otras 24 antes de quitarse la vida en una preparatoria en Columbine, Colorado. 21 de abril, 1782. La ciudad de Ratanakosin, ahora conocida internacionalmente como Bangkok, es fundada por el rey Rama I. 1836. En la batalla de San Jacinto, las fuerzas de Texas bajo Sam Houston derrotan a las tropas del general mexicano Antonio López de Santa Anna. 1960. Se inaugura oficialmente Brasilia como la nueva capital de Brasil. 1993. La Corte Suprema de Bolivia condena al ex dictador Luis García Meza a 30 años de cárcel. 22 de abril, 1930. El Reino Unido, Japón y Estados Unidos firman el Tratado Naval de Londres que regula la guerra submarina y limita la construcción de navíos. 1970. Se celebra el primer Día de la Tierra. 1977. La fibra óptica se utiliza por primera vez para transportar tráfico telefónico. 1992. Una serie de explosiones de gas azotan las calles de Guadalajara, México, aniquilando a 206 personas. 23 de abril, 1635. Se funda en Boston la primera escuela pública de los Estados Unidos, la Boston Latin School. 1660. Se establece el Tratado de Oliva entre Suecia y Polonia. 1951. El periodista estadounidense William N. Otis es arrestado por espionaje por el gobierno comunista de Checoslovaquia. 1985. Coca-Cola cambia su fórmula y lanza la New Coke. La respuesta es abrumadoramente negativa y la fórmula original vuelve al mercado en menos de 3 meses. 24 de abril, 1547. El duque de Alba, al mando de las fuerzas imperiales de Carlos I de España, derrota a las tropas de la Liga Esmalcalda en la batalla de Mühlberg. 1877. El Imperio ruso le declara la guerra al Imperio Otomano. 1915. El arresto de 250 intelectuales y líderes armenios en Estambul marca el comienzo del genocidio armenio por el Imperio Otomano. 1970. China lanza el satélite Dongfang 1, convirtiéndose en la quinta nación en poner un objeto en órbita utilizando propulsores propios. 25 de abril, 1607. Durante la Guerra de los 80 años, la flota neerlandesa destruye la flota española anclada en Gibraltar. 1707. Una coalición conformada por Gran Bretaña, los Países Bajos y Portugal es derrotada por un ejército franco-español en la batalla de Almanza durante la Guerra de Sucesión Española. 1792. El bandolero francés Nicolas J. Pelletier se convierte en la primera persona en ser ejecutada por la guillotina. 1901. Nueva York se convierte en el primer estado de Estados Unidos en exigir placas o matrículas para los automóviles. 26 de abril, 1903. Se funda el Club de Fútbol Atlético de Madrid. 1933. Hermann Göring establece la Gestapo, la policía secreta oficial de la Alemania nazi. 1937. La localidad de Guernica, España, es bombardeada por fuerzas aéreas alemanas e italianas. 1986. Se produce el desastre nuclear de Chernóbil en la República Socialista Soviética de Ucrania. 27 de abril, 1565. Cebú se convierte en el primer
asentamiento español en Filipinas. 1945. Benito Mussolini es arrestado por partisanos italianos en Dongo, en el norte de Italia, mientras intentaba escapar disfrazado de soldado alemán. 1992. Se proclama la República Federal de Yugoslavia, que comprende a Serbia y Montenegro. 2007. Arqueólogos israelíes descubren la tumba de Herodes el Grande al sur de Jerusalén. 28 de abril, 1503. Se libra la batalla de Ceriñola entre España y Francia. Se considera una de las primeras batallas europeas que se ganaron con armas de fuego, gracias al poder de los arcabuceros españoles. 1920. Se funda la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. 1967. El boxeador Mohamed Ali rechaza su incorporación al ejército de los Estados Unidos, por lo cual posteriormente lo despojan de su título de campeón. 1937. El sudafricano Max Taylor desarrolla la vacuna contra la fiebre amarilla en la Fundación Rockefeller de Nueva York. 29 de abril, 1483. Gran Canaria, la isla principal de las Islas Canarias, es conquistada por el Reino de Castilla. 1970. Durante la Guerra de Vietnam, fuerzas estadounidenses y sudvietnamitas invaden Camboya para perseguir al Viet Cong. 1992. Comienza una serie de disturbios en Los Ángeles, California, tras la absolución de los policías que le dieron una golpiza al afroamericano Rodney King. 1997. Entra en vigor la Convención sobre Armas Químicas de 1993, que prohíbe la producción, almacenamiento y uso de armas químicas. 30 de abril, 1598. Juan de Oñate comienza la conquista de Santa Fe de Nuevo México. 1838. Nicaragua declara su independencia de la República Federal de Centroamérica. 1863. Una patrulla de infantería de la Legión Extranjera Francesa de tan solo 65 hombres lucha contra casi 2,000 soldados mexicanos en la batalla de Camarón en Veracruz, México. 2009. La empresa Chrysler se declara en bancarrota. Además,